Bueno, vamos a iniciar con la segunda parte de la charla 11, más allá del Jordán. Quisiera hacer énfasis en unos versículos del libro de Josué, donde el Señor le dice a Josué en el 1:6, esfuérzate y sé valiente. En el 1:7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. En el 1:9 le vuelve a decir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ese esfuérzate y sé valiente que el Señor le está dando a Josué no es esfuérzate y sé valiente en tus propios medios para avanzar, sino esfuérzate y sé valiente para resistir el fuego que se está dando del Señor, porque es necesario que ese fuego venga y depure lo que tiene que depurar dentro de nosotros. Especialmente, ese fuego se va a encargar de incinerar por completo nuestro gobierno propio. Se va a encargar de incinerar por completo nuestra autosuficiencia, y por eso el Señor le dice, Josué, esfuérzate y sé valiente en obedecerme de manera incondicional. Esfuérzate y sé valiente en tomar la cruz que es necesario que tomes para que mueras a ti mismo. Y para eso sí se necesita esforzarse y ser muy valiente, porque es muy, muy duro morir a sí mismo. Amigo que me está escuchando, le puedo decir que estoy hablando no doctrina pura, estoy hablando por lo que estoy viviendo. El desplazamiento entre Cades Barnea y después de que crucemos el Jordán es un camino que se basa en el fuego, y yo estoy viviendo el fuego y les estoy hablando de lo que estoy viviendo. Esto no es mera doctrina, estoy hablando de vivencias que estoy teniendo en la cotidianidad de mi vida. Estoy pasando por los momentos más intensos de fuego por los que haya pasado en toda mi vida. Y sé que el Señor está ahí, sé que el Señor me está guiando, sé que el Señor está cerca a mí, y sé también que es necesario ese fuego para depurar lo que tiene que depurar dentro de mí. Sé que ese fuego es necesario para que yo muera definitivamente a mi gobierno propio. Sé también que ese fuego es necesario para que yo muera completamente a mi autosuficiencia, a mi autocapacidad, a mis autoconocimientos, a mi prudencia propia, porque necesito obedecer exclusivamente el gobierno de mi Señor. Es la única forma como puedo cruzar el Jordán. Como les decía en la charla pasada, al otro lado del Jordán solo pasan las personas que se han rendido de manera incondicional a sí mismo, que están con las manos y el corazón arriba, completamente rendidos a sí mismos y dispuestos a obedecer incondicionalmente a Jesucristo, a hacer parte de su gobierno y a escuchar exclusivamente la voz de nuestra cabeza Jesucristo. En resumen, lo que pasa en los primeros capítulos de Josué es que el Señor le dice a Josué, Josué va a cruzar el Jordán, va a hacerlo de esta y de esta y de esta manera. Josué toma las instrucciones del Señor y trata de seguirlas tal cual, obedecerlo tal cual como el Señor se lo está diciendo. Le cuenta al pueblo y le dice, bueno pueblo, en 3 días alístense porque en 3 días arrancamos y vamos a cruzar el Jordán. Finalmente Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de esos 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Aquí volvemos a ver la insistencia del Señor. El Señor marcha delante. Cuando el Señor marcha delante y nosotros en pos, quiere decir que estamos en obediencia. Quiere decir que no tenemos gobierno, sino que vamos bajo el gobierno del Señor. Este también es un punto muy importante, porque creo yo que por primera vez estamos realmente andando detrás del Señor y no delante del Señor. Eso quiere decir que paralelamente a haber muerto a nuestro gobierno, también hemos muerto a nuestros planes y proyectos. Es decir, que ya vamos detrás del plan o del proyecto del Señor. Ya no es como era antes, Señor, ayúdame a, Señor, por favor, colabórame en, sino, Señor, ¿qué hay que hacer? Señor, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos movemos? Y llegamos a algo muy importante. En este camino de fuego, hasta antes de cruzar el Jordán, también es necesario que muramos a nuestros planes y proyectos para aceptar el plan y el proyecto que el Señor tiene. Y por eso de aquí en adelante vamos a marchar en pos del Señor.
no al lado del Señor ni adelante del Señor, sino en pos del plan del Señor Jesucristo. Los sacerdotes llegan hasta la orilla del Jordán. Cuando sus pies tocan el Jordán se divide. Las aguas que venían desde arriba paran y queda seca la otra parte del río. En ese momento ellos se detienen y le dicen al pueblo que pase. El pueblo comienza a pasar en seco por el río. Yo considero que aquí estamos teniendo un tipo del segundo bautismo, ya no del bautismo en agua, sino del bautismo en fuego. Si ustedes se dan cuenta, es algo similar a lo que pasó cuando cruzaron el Mar Rojo, solo que aquí está cruzando otra generación, una generación diferente, y tienen un bautismo diferente. Las aguas se detuvieron de una manera distinta, están pasando por agua dulce, etc. Aquí tenemos, desde mi punto de vista, el bautismo en fuego, que es, digamos, el punto del clímax de ese bautismo en fuego, pero ya insisto que se está dando desde el momento en que iniciamos Cades Barnea hasta después de que crucemos el Jordán, que se basa en el fuego que necesitamos recibir para depurar lo que tiene que ser depurado adentro. ¿Por qué considero yo que este es un bautismo diferente al primer bautismo? Por lo que les explicaba, es una generación diferente. Es una generación que sí creyó lo que estaba al otro lado del Jordán. Y de cierta manera, si ustedes se miran los que hemos caminado por el desierto, somos una generación distinta. Nuestras vidas son diferentes antes de habernos movido por ese desierto. Porque en el desierto nos dimos cuenta de nuestra inmundicia, nos dimos cuenta de nuestra incapacidad total para salir en pos del Señor. Somos diferentes y en ese sentido considero que desde el punto de vista generacional nuestras vidas han cambiado después de que hemos cruzado el desierto, después de que hemos pasado por todo este tiempo de fuego y vamos a cruzar el Jordán. Y por eso creo que esta nueva generación de nuestra vida propia, la que va a cruzar el Jordán, está siendo bautizada en fuego, y aquí encontramos el tipo de ese bautismo en fuego. Cruzar el Jordán es el tipo del bautismo en fuego. El pueblo finalmente cruza, pasa al otro lado. El Señor le había pedido a Josué que tomara a personas de las 12 tribus, una de cada tribu, que trajeran piedra y las levantaran un altar en medio del Jordán. Así efectivamente lo hace Josué. Además de eso hace otro altar en el sitio también con 12 piedras, que en el sitio donde estaban los pies de los levitas cuando tocaron el río, representando nuevamente lo que significa la perfección del gobierno del Señor. 12 es número de gobierno, del gobierno perfecto. El Señor mandó a erigir 12 piedras allí en el Jordán, representando que su gobierno es perfecto, que quien obedece a su gobierno hace parte de un gobierno perfecto, que mientras que estuvimos en nuestro propio gobierno, nuestro gobierno era incompleto, a pesar de que ya conocíamos del Señor, a pesar de que habíamos pasado por el desierto, pero era necesario el fuego, o es necesario el fuego en nuestras vidas para poder rendir completamente el gobierno imperfecto y hacer parte del gobierno perfecto del Señor, el que se simboliza y se representa en esas 12 piedras que fueron puestas en el Jordán, algo así como diciendo el Señor: la perfección de mi gobierno en sus vidas se da en el momento en el que cruzan el Jordán, en el momento en el que están siendo bautizados en fuego, en el momento en el que están atravesando el río para tomar la tierra que les prometí, la manifestación plena de Jesucristo en nuestras vidas. Finalmente pasa todo el pueblo el Jordán y el Señor le dice a Josué, o manda a Josué para que le diga a los sacerdotes que suban del Jordán. Y dice las escrituras que aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. El pueblo finalmente cruza al otro lado del Jordán. Y miren lo interesante que hay en el siguiente versículo, que es el 4:19 del libro de Josué. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Analicen el día en el que cruzaron, y tenemos nuevamente el número 11. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero. 10 más 1 es 11. Volvemos a encontrar nuevamente la señal, el signo que nos da el Señor. Nos está marcando con el número 11. Antes de cruzar el Jordán,
cruzando el Jordán, y el día que terminamos del Jordán nos marca el número 11. Ahora, si me preguntan qué significado tiene el 11 en toda esta marcha espiritual que estamos haciendo hasta cruzar al otro lado del Jordán, creo que tendría que hacer un pequeño resumen de qué es lo que ha estado pasando. El 11 es un número que está señalando lo que va a ocurrir antes de que tomemos la tierra prometida. Lo que está ocurriendo, o lo que nos va a ocurrir antes de que la manifestación plena del gobierno de Cristo se dé en nuestras vidas. Todo ese paso que estuvimos haciendo por el desierto, esas 11 jornadas hasta ese lugar llamado Cades Barnea, se basó en el desierto. Se basó en si nosotros realmente amábamos al Señor y estábamos dispuestos a rendir todo lo que amábamos por Él. El amor por el mundo, el amor por las cosas del mundo y el amor por nosotros mismos, por nuestro gobierno, por nuestras capacidades, por nuestras habilidades, por todo lo que significa nosotros mismos para nosotros mismos. Lo que ha ocurrido es que desde Cades Barnea hasta después de que crucemos el Jordán, es que ese fuego se ha intensificado en nuestras vidas. Si ustedes están viviendo lo mismo que yo estoy viviendo, y sé que así es en medio de muchos hermanos, se darán cuenta que el Señor está cerrando todos los caminos. El Señor ya no está dejando oportunidades por aquí o por allá, no está dejando asideros de donde antes nos cogíamos, rutas de escape, salidas según la carne. El Señor está cerrando todos los caminos. El Señor está intensificando o permitiendo que el fuego sobre nuestras vidas se intensifique, porque necesitamos ser depurados rápidamente. Al otro lado tenemos que pasar depurados. Yo sé que no es la depuración total de la estatura de Cristo, pero sí es una depuración fuerte que es necesaria para que dejemos de ser niños y nos convirtamos en la primera etapa de adultos, para que ya no seamos arrastrados por las doctrinas, arrastrados por los deseos del mundo y arrastrados por nuestros propios proyectos y planes. Yo creo que el llamado del Señor en estos tiempos de la jornada número 11 antes de cruzar el Jordán es a que tomemos una decisión definitiva. Yo sé que esto da miedo, yo sé que muchos de los miembros del cuerpo de Cristo están pasando por mucho fuego y no es nada fácil, es muy difícil lo que está pasando en nuestras vidas, es muy difícil ver cómo todos los caminos se nos cierran, cómo todas las oportunidades se nos cierran y cómo estamos siendo llevados a una sola cosa, a la rendición incondicional de nosotros mismos delante del Señor, a que nos rindamos incondicionalmente a que Jesucristo sea el sustentador, el proveedor y el gobernante de nuestras vidas, de nuestros caminos y de nuestros proyectos. Porque de aquí en adelante tenemos que andar es en el proyecto de Dios, en el proyecto de Cristo. Así que, amigo, hermano, si usted está pasando por este camino de fuego, anímese, porque no es el único. Hay muchos a los que el Señor está llamando por todo el mundo para que cruce el Jordán, para que seamos depurados en fuego. No estamos solos. Sé que es difícil, sé que las puertas se están cerrando, sé que los caminos se están cerrando, sé que las personas alrededor nos están vituperando, nos están tratando de inútiles, de incapaces. Sé que esto es muy fuerte, pero tenemos que resistir, tenemos que soportar, tenemos que aguantar, porque en todo este andar el Señor está con nosotros. Este es el momento en el que tenemos que confiar incondicionalmente en el Señor. No crean más a lo que sus ojos están viendo. Crean por la fe, crean en que tienen un Señor que está gobernando sus vidas y que tiene el control de sus vidas a pesar de lo que esté pasando alrededor de ellos. Se necesita, como dije inicialmente, esforzarse y ser valiente, sí, eso es cierto, pero necesitamos esforzarnos y ser valiente en el Señor y no en nosotros mismos. ¿Quieren que les dé un consejo? Pongámonos delante del Señor y rindamos nuestra fuerza, nuestra valentía y nuestro poder. Y pidámosle al Señor que nos dé su poder, su valentía y su fuerza. Esa sí es la que es capaz de resistir los ataques del adversario, los embistes del enemigo, para que no crucemos al Jordán, para que dudemos, para que nos dé miedo cruzar al otro lado y para que ya no queramos avanzar más. Pero no crean que todo son malas noticias, también hay muy buenas noticias. Lo que pasa es que el tiempo se nos acabó
y quiero tratar en la parte número 3. Espero que nos podamos ver pronto en la parte 3 de esta charla. Muchas gracias.